¿Cuál es una de las características más representativas de la fuerza de agarre? Que en la mayoría de los casos funciona en régimen isométrico. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay variación de los ángulos articulares ni variación de la elongación muscular, o dicho de otra manera, de sus unidades funcionales más pequeñas, de los sarcómeros. El gran ejemplo de esto son las suspensiones. Los sarcómeros responden a una capacidad de generar fuerza específica a su nivel de elongación. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de cómo estén los ángulos articulares, los sarcómeros estarán más elongados o menos. Y esto capacitará a estos sarcómeros a generar más fuerza o menos. Dicho de otra manera, en agarre en arqueo, nuestros sarcómeros estarán a un nivel de elongación determinado y generarán una fuerza determinada, que será diferente a la que generarán en un agarre, por ejemplo, en extensión, ya que la elongación de los sarcómeros será otra. A raíz de esta especificidad en la capacidad de generar fuerza, surge el concepto de ángulo óptimo, que se define como el ángulo en el que podemos generar mayor fuerza. El ángulo óptimo viene determinado por la curva tensión-elongación de los sarcómeros y por los momentos implicados en las articulaciones en el ejercicio en cuestión. Entre la longitud y la tensión está compuesta por la tensión activa y la tensión pasiva. La tensión activa se produce cuando los filamentos deslizan entre sí, lo que comúnmente se conoce como la teoría del filamento deslizante, y está ligada a un gasto energético determinado. Sin embargo, la tensión pasiva se produce a niveles de elongación altos cuando el sarcómero y su propio estiramiento están produciendo una tensión pasiva, digamos, de manera estructural, ¿no? Como una cuerda que está estirada y está produciendo una tensión. De esta manera, a niveles altos de elongación muscular, seremos capaces de generar más tensión. Esto es gracias a ese superávit producido por esa tensión pasiva de los sarcómeros. Pero este superávit no es gratis. Al final, como en casi todos los casos en los que hay un superávit por una tensión pasiva a la contracción muscular, se genera un gran estrés mecánico en algunos tejidos. El gran ejemplo de este fenómeno aplicado a la escalada es cuando cogemos un invertido alto. Normalmente, en ese tipo de movimientos notamos mucha tensión en los flexores digitales, especialmente en esta zona, en la zona miotendinosa, por ese alto estrés mecánico sobre los tejidos. Pues si bien hemos visto que la fuerza es dependiente de los ángulos de las articulaciones implicadas, las adaptaciones de fuerza también lo son. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si entrenamos, por ejemplo, con contracciones dinámicas en semiarqueo, las adaptaciones de fuerza se producirán mayoritariamente en ese tipo de agarre, en semiarqueo, y quizás un poco en ángulos colindantes a los correspondientes del agarre en semiarqueo. O dicho de otro modo, si entrenamos en arqueo, con contracciones isométricas en arqueo, las adaptaciones a nivel de fuerza en agarre en extensión serán escasas. Y desde aquí os dejo un par de preguntas. ¿Se pueden hacer contracciones isométricas en un tipo de agarre determinado, pero para una elongación del sarcómero correspondiente a otro tipo de agarre? ¿Y qué implicaciones podría tener este fenómeno? Si os interesa todo este tema de la fisiología del músculo, os recomiendo este libro, Estructura del músculo esquelético, función y plasticidad, de Richard Leiber. Os lo recomiendo.